Buenos días, jóvenes. Lunes 8 de junio 2020. Y bueno, pronto creo que ya se está vislumbrando la luz al final del túnel, aunque según las autoridades estamos llegando al pico aquí en Guanajuato. Se había hablado de que por ahí del día 15 al día 20 de junio estaríamos en el punto más alto de contagios en todo Guanajuato. Espero que se estén resguardando bien, aunque ustedes por ser jóvenes no les afectaría mucho la enfermedad, pero sí la pueden transmitir a personas que son más vulnerables, como pueden ser sus abuelos o sus propios padres. Cuídense mucho, por favor. Para el día de hoy, ya ustedes tuvieron que haber contestado las evaluaciones diagnósticas que les pedí, las preguntas. Hay algunas que todavía no reviso. Y entramos de lleno a lo que son las categorías sociales. ¿Qué son las categorías sociales? Que también ustedes tuvieron que haber contestado algunas preguntas, ya, ¿verdad? En su libro, en la página 90 y en la página 91. ¿Qué es una clase social? Recordando un poco, cuando aparece la revolución industrial, cuando se da la revolución industrial en Inglaterra, allá por finales del siglo XVIII y luego todo el siglo XIX, anteriormente a ello, no que no existieran las clases sociales, sino que existía el famoso feudalismo en Europa. ¿Y en qué consiste el feudalismo? Que los reyes de aquella época tenían la facilidad de poder gobernar a muchos de sus vasallos a través de señores amigos de él llamados señores feudales. Es decir, un amigo allegado al rey podía tener bajo su custodia a un cierto número de gente en algún poblado. Seguramente ya vieron o han visto la película de Robin Hood, en donde hay un pueblo que está rodeado por una muralla. Más allá de las murallas están los campos de cultivo, y dentro de la ciudad o de la aldea o del pueblo, como quieran nombrarlo, pues está un señor feudal que les cobra impuestos por vivir ahí, pero que al mismo tiempo les daba protección, ¿sí? Es decir, les cobraban derecho de piso, que no hay mucha diferencia a algunos lugares todavía hoy aquí en México, ¿verdad? Y a cambio les daban protección de pues de aquellos que se dedicaban a robar y asaltar caminos a través de un ejército. No existían clases sociales porque simplemente no había acumulación de riqueza en diferentes sectores. Es decir, estaba el rey, estaba el clero, que eran los sacerdotes, la iglesia como tal, que avalaba a los reyes, estaba el ejército que controlaba a la muchedumbre, y estaba el pueblo oprimido, el pueblo que trabajaba para sobrevivir y que le pagaba al rey sus impuestos. Recuerden que hoy en día, por ejemplo, en países como Francia no hay rey. Después de la famosa revolución francesa, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, a su esposa María Antonieta, pues ahí acaba y termina lo que fue los reyes en Francia. En otros países como España e Inglaterra, pues sí hay, siguen habiendo, nada más es una figura representativa, no de poder, pero por cuestiones meramente turísticas, yo lo veo así, aunque el pueblo sigue pagando los antojos y las fiestas de estos señores, que para mi gusto son una sandijuela, ¿no? Imagínense estar viviendo sin hacer nada. Pero bueno, allá ellos, allá sus pueblos, así están a gusto, nada más por presumir que tienen rey y todo. Pero luego aparecen las clases sociales,
cuando llega la Revolución Industrial. Y que es simplemente un cambio de nombre, ¿no? Aquellos que eran campesinos y que trabajaban para el señor feudal, ahora tenían la capacidad de elegir, la libertad de elegir para quién van a trabajar. Y de repente podrían estar trabajando en una factoría de zapatos o podrían estar trabajando realizando ropa en una fábrica de ropa, pero la explotación sigue siendo o seguía siendo la misma, ¿no? Al final de cuentas trabajaban para sobrevivir el día a día. Y hoy en día vemos muy marcadas las clases sociales, sobre todo en nuestro país, porque la clase pobre, aquella que apenas alcanza a subsistir al día a día y que no tiene un empleo fijo, que no tiene ingresos fijos, que no tiene prestaciones sociales, simplemente es la clase social más gruesa de la población mexicana. Aunque ustedes no lo crean, más del 60% de la población en México es pobre. El colchón que separa a la clase pobre de la clase rica se llama clase media. Es un colchón que entre más grande sea ese colchón hay menos descontento social, ¿sí? Entre más clase media haya, menos problemas se va a tener los ricos y la iglesia y el gobierno, desde luego. ¿Por qué? Simplemente porque entre más sueños se tenga en la clase media de aspirar, por ejemplo, a una licenciatura, a tener una casa de, ¿qué les parece?, 150 metros cuadrados o más, a tener un auto, a poder vacacionar 1 o 2 veces al año, pues eso hace que la población esté contenta, ¿sí? Aunque el resto de la población, la población pobre, no tenga ni siquiera para comer hoy y mañana. Esas son las clases sociales que hoy tenemos aquí en nuestro país. Creo que ya habíamos comentado, ¿no? Si la memoria no me falla, cerca de 11 familias son las que acumulan el 90% de la riqueza nacional. Para que se den una idea, qué tan mal estamos o qué tan mal está la distribución de la riqueza aquí en México. Bueno, repito, ustedes tuvieron que haber contestado ya la página 91. Y en la página 92, donde dice actividad formativa, dice: describe mediante un hecho de la actualidad que es una práctica social, menciona la importancia que tiene dentro de la sociedad en la que vives. Y luego viene el famoso proceso social y crisis económica. ¿Qué es el cambio social? Dice: el cambio social es un proceso natural de la sociedad, puesto que esta es básicamente dinámica, es decir, se mantiene en constante movimiento, por lo que el cambio social es difícil de definir con precisión. Sin embargo, el cambio social se manifiesta en la transformación de las instituciones. Fundamentalmente, nos estamos refiriendo a los procesos que modifican las relaciones de la estructura social, la cual es precisamente el conjunto de instituciones que dan forma, por así decirlo, a la vida social. Entre estas instituciones tenemos a la familia, la escuela, la religión o el Estado. Tanto algunas sociedades como algunas instituciones son más proclives al cambio que otras, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les parece esto del cambio social? ¿Sí? Cuando el cambio social se da en la familia, se manifiesta de manera indirecta en el resto de la sociedad. Ejemplo, ustedes dentro de su familia se les da la oportunidad de estudiar una licenciatura. ¿Cómo se va a manifestar ello? Pues que van a estar transformando, una vez que tengan su licenciatura concluida, van a estar transformando la realidad social donde se desenvuelven. Es decir, si
fulanito, sutanito le gusta o va a estudiar paramédico, la realidad que va a estar cambiando es justamente esa, esa mejora en la calidad de vida de sus pacientes, a diferencia de cuando no hacen algo, cuando no simplemente no están siendo útiles para la sociedad, entonces es lo contrario, es una carga para la sociedad. Otro ejemplo serían los niños, los que ni estudian ni trabajan. Puede ser que estén muy consentidos por papá y mamá, pero a final de cuentas no son productivos para la sociedad. Son un lastre, un ancla que hay que cargar con ellos y desafortunadamente ocasionan problemas, aunque sean pasivos, ocasionan problemas porque están generando gasto en medicina, gasto en el consumo de alimentos y simplemente desde la familia se está dando ese cambio social, ¿no? Otro fenómeno que se está dando actualmente, que repercute, queramos o no, es el hecho de que muchas parejas deciden no casarse, no comprometerse legalmente, ¿sí? Sino que viven en unión libre. Muchos van a decir y muchos van a saltar, ¿no? Bueno, pues muy nuestra ideología, ¿no? Muy nuestra manera de ver el mundo, muy nuestra manera de ver la vida. Pues sí, pero también demuestra una carencia de compromiso, ¿sí? Porque en el momento en el que dices, no quiero casarme, solamente quiero unión libre, ¿sí? Estás dejando abierta la posibilidad para hacer y deshacer, de hacer a tu criterio los valores, de adaptarlos a tu criterio, ¿sí? Entonces no es que simplemente estés o no afectando tu manera de ver la vida, sino que también cómo repercute esto, ¿sí? En la sociedad, en el resto de la sociedad. Porque imagínense que viven en unión libre y al año y medio dicen, no, ya me aburrió mi pareja, ya me aburrió el estar junto con esta persona y simplemente nos dejamos. Pero cuando hay niños de por medio, el hecho de que el niño o la niña se eduque sin la figura paterna o sin la figura materna, repercute en el comportamiento que va a tener esta personita con el resto de las personas con las que convive a diario, ¿sí? Entonces provocamos un cambio social desde la familia, ¿sí? La escuela, por ejemplo, ¿qué tanto peso tiene la escuela hoy en día? ¿La extrañan ahorita la escuela en toda esta pandemia? ¿O les da igual? ¿Sí? ¿Se aprende igual en casa, con videos, con audios, con el leer y atender indicaciones nada más? ¿O hace falta la interacción con sus compañeros y sus profesores? ¿Sí? Ustedes pueden responder mejor que nadie estas preguntas, ¿no? Entonces, vemos que la escuela tiene o juega un papel fundamental justamente en los cambios sociales, ¿sí? Depende de la formación que tengan ustedes, es la manifestación que ustedes tienen ante la sociedad. La religión, por ejemplo, otra institución que es importantísima, creamos o no en un ser divino, en un ser supremo que le llamamos Dios, creamos o no, la religión tiene un peso muy importante, ¿sí? Un pequeño ejemplo, ahora en Semana Santa tengo entendido que un sacerdote allá por cerca de los Hernández, algo así, cerca de Libramiento, estuvo haciendo actos religiosos en la vía pública y al final de cuentas se contagió de COVID-19 y falleció. Muy respetable, ¿no? Cada quien puede decidir o no si hacer cultos o no dentro de su religión, pero el hecho de que tenga mucho poder, mucho peso en la decisión de las personas de la religión, pues puede desencadenar en que se violenten las normas sociales de buena convivencia y provoquen justamente este tipo de contagios y desafortunadamente la muerte de una persona.
¿sí? Y quién sabe, ¿no? Cuántos más estuvieron contagiados. Entonces, para que lo chequen bien, por favor, para el día de hoy, tanto la primera como la segunda hora, ¿sí? Quiero que vean, lean por favor la página 92, 93, 94, lo que vemos de religión, ¿sí? Y de una vez la 95 para que respondan las actividades que vienen ahí. 92 vienen dos actividades, en la 93 viene una y en la 95 viene una más. Aquí habla también, por ejemplo, de la historia regional, algo padrísimo, porque justamente para el próximo semestre, que ya está a la vuelta de la esquina, comenzamos con Historia de México 1. Ya no va a ser obviamente Introducción a las Ciencias Sociales, va a ser ahora va a ser Historia de México 1. Y en ella me gusta ver siempre qué es la microhistoria y qué es la historia regional. Aquí viene una pequeña definición, lo leemos, dice: para hablar de historia regional es necesario primero señalar que la historia tiene como objeto el conocimiento del pasado. La historia regional, por su parte, ha hecho de la región su objeto, pero al ocuparnos de lo que significa región, esta idea puede tener connotaciones variadas. En el caso de la historia, la referencia a la región tiene que ver con un espacio o territorio, con una infraestructura, con una estructura económica social compartida e incluso con recursos ambientales, ¿sí? Y aquí me gusta, ya cuando uno está en la clase de historia, comenzar a tomarle sabor con la historia personal, con la historia de su familia, ¿sí? De hecho van a hacer una biografía, eso ya lo vamos a ver después, de un miembro de la familia, y créanme que año con año les gusta mucho porque van a descubrir cosas muy muy interesantes justamente de la familia, ¿sí? Entonces, para el día de hoy, repito, esas actividades hasta la página 95 lo hacen en su cuaderno y me lo mandan, por favor. Que tengan bonito día.